Buenas noches. César, ¿me escuchas? Profe, buenas noches, sí, señora. Ah, bueno. Todavía son las 6:52. Debemos de esperar hasta las 7 que ingrese. Bueno, señora.
Buenas noches para todos. Buenas noches. Buenas noches, Buenas profe. noches. Son las 6:59, esperamos hasta las 7:02, ¿les parece? Después dando tiempo que entren los demás y iniciamos, ¿de acuerdo? Muchas gracias a los que ingresaron puntuales por ese compromiso. Bueno, muy buenas noches, son las 7:02. Vamos a dar inicio a la sesión que tiene como finalidad dar la información general del proceso que llevan hasta el momento y explicar lo que de aquí en adelante se debe tener en cuenta para la sustentación. Estamos a 2 de junio, al 2 de julio, más o menos, estaríamos dando inicio. Ya les digo, sí, el 2 de julio, más o menos, entre el 2, 3 y 4 de julio, se hacen los simulacros de sustentación. Entonces, prácticamente estamos a un mes de llegar al proceso final. Entonces, es muy importante tener en cuenta los siguientes aspectos. Voy a dejar de compartir pantalla. Voy a compartirle la... Bueno, ya están viendo el centro de calificaciones, ¿cierto? En este orden de ideas, ¿me confirma si están viendo, Lina? Sí, Clau, sí se está viendo. Bueno, este centro de calificaciones fue el que se les compartió, hoy les compartí por el grupo de WhatsApp, para que ustedes en este momento se encuentran con la actividad 8. Acá no quedó organizada la actividad 19, pero se las organizo.
rápidamente. Listo. Ustedes en este momento se encuentran iniciando esta semana la actividad 19 y actividad 20 que va hasta el 14 de junio. La actividad 21 va después entre el 14 y el 30 de junio. Sin embargo, como esta actividad es pequeñita, realmente no es mayor proceso esta actividad, porque una vez tengamos estudio organizacional y legal aprobado, esta es un puntico que tienen que desarrollar, que la misma plantilla les va a arrojar la información y solamente ustedes van a interpretar esa información que les arroja, donde les va a decir si este proyecto es viable o no es viable. Es una cosita pequeñita realmente. Entonces, esta actividad arrancaría una vez ustedes tengan aprobada la 19, empezarían con la 21. En ese orden de ideas, tenemos, pues acá les estoy mostrando las cédulas para que cada uno sepa cómo va. Tenemos, por ejemplo, los que vienen colgaditos. Vamos a ponerlos en amarillo. Que si hasta al viernes no están al día, lamentablemente nos toca hacerle cierre de sesión. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque mire todo lo que están atrasados y si no llegan a este punto, pues no alcanzan a la sustentación definitivamente. ¿Y por qué no van a alcanzar a la sustentación? Porque la primera semana de julio nosotros debemos de mandar el cronograma de sustentación. Y el que no se agende, y para agendarse a la sustentación, deben de tener todas las evidencias aprobadas hasta la número, ya les digo, 25. La actividad, la actividad 25 empieza el 15 de junio. Esa actividad corresponde a la plantilla de sustentación. Entonces, en ese orden de ideas, ustedes más o menos hacia el 20 de junio, por tarde, deben de estar, me disculpan, pero es que se me cerró, deben de estar cargando esta plantilla de sustentación. Y para poder cargar esta plantilla de sustentación, ustedes tienen que tener la actividad 21 aprobada de ahí en adelante. La 23 son las actas de aprobación de los 3 momentos de producto mínimo viable. En esta actividad ustedes cargan. Entonces, los que ya tienen la actividad 16 aprobada, además que en el transcurso de esta quincena les estará mandando, hacia el 15, les estará mandando la instructora Claudia Pineda las actas para cargar acá. Entonces, realmente hablamos que hacia el 15, por tarde 18 de junio, ustedes ya deben de estar cargando la plantilla de sustentación, que sería la actividad 15. Entonces, hasta ahí vamos claro. Es muy, muy, muy importante que ustedes tengan presente que si tenemos de la actividad 24 hacia atrás en D, no podemos cargar esta plantilla. Y si no podemos cargar esta plantilla, no podemos agendarnos a la sustentación. Porque ya para más tardar el 3 de julio, Lina, se están mandando. Para enviar el cronograma sería para el 6 a Bogotá. El 6. O sea que al 3 de julio ya tienen que estar agendados todos, porque el 6 de julio, el lunes 6 de julio, se está mandando a Bogotá el cronograma de sustentación. Las sustentaciones, ¿cuándo son? 21, 22 y 23, esa semana del 21 de julio. Entonces, la semana del 6
7 y 8 de julio por tarde, o la 1, 2 o 3, se harían simulacros con la actividad 25. Los simulacros de sustentación. ¿Por qué simulacros? Porque es muy importante que ustedes sepan cómo va a ser la sustentación, sepan cuáles son los tiempos que tienen para sustentar, revisar que la plantilla esté bien elaborada. Ahorita se las vamos a explicar. La plantilla es una plantilla de control de calidad en compromiso, por lo tanto no se puede modificar absolutamente nada. Entonces, en ese simulacro revisamos todo eso, revisamos que la plantilla esté completa, que todo esté bien organizado, que los tamaños de letra estén parejos, que no hayan colocado cosas que no corresponden a la plantilla. Y la sustentación, que son 30 minutos donde ustedes deben de sustentar. Entonces, también para revisar cómo estuvo la sustentación, qué les faltó o qué sobró, el ritmo de la sustentación que sea acorde. Todo eso lo vamos a revisar en esos simulacros. Entonces, se les definiría hacia el 15 más o menos, ya les diríamos si los simulacros se van a hacer el primero, 2 o 3, o los vamos a hacer 6, 7 y 8 de julio, que creería que es más fácil. En esos 3 días hacemos esos simulacros. Les colocamos el orden del día para que ustedes también tengan presente de cuánto, o sea, la exposición de ustedes es de 30 minutos. Cuando yo me paso 2, 3, 4, 5 minutos, me baja un punto. Cuando yo leo y se nota que estoy leyendo en mi 100%, estoy haciendo lectura, baja puntos. Cuando no tengo claro si alguna diapositiva y se nota que no la entendí, baja puntos. Cuando la plantilla tuvo modificaciones, la cambiaron, baja puntos. Entonces, por eso se hace el simulacro de sustentación. ¿Hasta ahí vamos claros? Levanten manitos si van entendiendo. Instructora, buenas noches. Habla Isaac. Le hago una pregunta. ¿Hasta cuándo hay Sí. plazo de montar en sí ya las 2 últimas evidencias que faltan? Porque, por ejemplo, en mi caso yo no he podido aprobar la evidencia anterior y pues la nueva de este quincena, pues no la he podido comenzar porque no la he aprobado. Entonces, más o menos, por ejemplo, yo que tengo esa actividad trazada, hay todo el plazo hasta la quincena. ¿Me está hablando quién, Isaac? Sí, Isaac. Bueno, Isaac, tú sabes lo que hablamos hoy o ayer, hoy. ¿Cuál es el compromiso, cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues tú ya sabes cuál es tu situación y hasta dónde tienes plazo para entregar actividades. Al 15 de junio, vuelvo y repito, ustedes deben de tener ya la actividad 19, que empieza el 19, mira, venció el 31 de julio, esa ya debe estar aprobada para ahorita esta quincena. Los que están todavía atrasaditos en esta, tienen hasta el 15, hasta semana, la otra más tardar, para entregar esta actividad o corregirla si la tienen. Está la actividad 21, o sea, si yo no avanzo, si yo tengo en la 19, pues no puedo avanzar en la 21. Si yo tengo a la 19, seguramente estamos en la quincena del 1 al 14, esta quincena deben de cargar viabilidad financiera. De manera que al 15 de junio, 18 de junio, ustedes deben de tener aprobada hasta la actividad 23, a pesar que la actividad 23 viene del 15 al 30 de junio. Si ustedes tienen los 3 momentos de producto mínimo viable 1, producto mínimo viable 2, producto mínimo viable 3 aprobado, en esta semana del 15 al 20 de junio, ustedes ya han cargado la actividad 23. Porque la actividad 23, ¿qué es? Es subir
unas actas que les va a mandar la instructora Pineda, las actas donde están avalados de que cumplieron con los 3 momentos de producto mínimo viable, la lista de chequeo y la presentación completa de producto mínimo viable. Entonces, por eso, a más tardar hacia el 20, ustedes ya tienen la 23 aprobada. ¿Sí, Isaac? Porque ya la última semana de junio, ustedes ya deben de estar agendados para la sustentación final. El que les falte actividad 19, 21, 20, 21, no van a poder agendarse en la sustentación. ¿De acuerdo? En ese orden de ideas, los que ya van adelantados y tienen hasta aquí aprobado y los 3 momentos de producto mínimo viable, pueden empezar a avanzar en alimentar la plantilla de sustentación. Ya en un momentico, Lina la tiene o la presento yo. Yo la tengo, claro. Bueno, ya Lina les va a mostrar la plantilla de sustentación, la vamos a revisar, vamos a mirar y les va cómo deben de diligenciarla para cumplir con ese proceso. Buenas Lo noches. otro adicional, dame un segundito, que pensé que ya lo tenía abierto. Es importante, por favor, que en la ficha de las especialidades para los aprendices de formación virtual estén al día también en las entregas de bitácoras. Miren aquí, acá hay varios que no han entregado. Por ejemplo, en este momento ustedes van en la bitácora 8, miren, tan poquitos han entregado. Los que están en verde, quiere decir que están al día en las entregas en su programa de formación. Los amarillos es que cargaron en la ficha de proyecto la bitácora, pero no la han cargado en la ficha de formación. Los que están en blanco es porque no han cargado en la ficha, en ninguna de las 2 fichas. ¿Listo? Entonces, es importante que para también poder cumplir para la sustentación, ustedes deben de, en el momento de la sustentación, 2 días antes de la sustentación, ustedes deben de tener aprobada hasta la bitácora 11 en las 2 fichas, por favor. Así que los invito a que estén revisando, estén cargando en ambas fichas, estén mirando. Cada vez que ustedes carguen en la ficha de la especialidad de proyecto, inmediatamente carguen el PDF en la ficha del programa de formación y así siempre van a estar atentos. Entonces, porque mire que si hay varios que no han entregado. El rosadito, ¿qué quiere decir? Que cargaron mal la actividad, entonces verificar y cargar con el que corresponde. ¿De acuerdo? Entonces, eso es muy importante que tengan presente esto. Que para la sustentación deben de estar al día en todo. Ya la actividad 11, que es, si es 21, vamos a decir que el 21 de julio empezamos sustentaciones ya definitivas, ustedes al 15 de julio deben de tener hasta la bitácora 11 aprobada. O sea que acá debemos de tener al 15 de julio estas actividades hasta aquí aprobadas. ¿Listo? ¿Les quedó claro? Instructora, muy buenas Angélica. noches, qué pena. Angélica, cuéntanos. Instructora, bueno, a mí me gustaría comentar un tema que pues no sé si le esté pasando a mis compañeros también. Bueno, yo presenté la evidencia del estudio técnico, la número 19. En su momento la instructora me la aprobó y yo continué con la siguiente evidencia de estudio organizacional. Pero pues en Sí. esta evidencia la instructora, que ya pues es otra,
ella me dice que debo hacer varios ajustes desde estudio técnico. Entonces, pues yo me guío bajo, digamos que los lineamientos que nos indicó en su sesión cuando se hizo lo de estudio técnico y pues trabajé sobre eso. Pero pues ella me indicó que debía hacer varios cambios, incluso me reuní con ella en una sesión y ella me indicaba que debía corregir varias cosas. Bueno, ya hice corrección, de igualmente volví a enviar, pero siguen habiendo como algunos errores. Entonces, no sé de qué manera se puede manejar eso, no sé si a mis compañeros también les está pasando, porque creo que varios nos quedamos ahí, porque pues estuve analizando y hay muy pocos que tienen aprobado el estudio organizacional. Entonces, no sé si hay varios compañeros que estamos como en el mismo tema de que nos quedamos en el estudio técnico, porque si es el caso, sí me gustaría que de pronto se hiciera una explicación como general de nuevo explicándonos cómo debemos trabajar el estudio técnico. Bueno, en ese orden de ideas, Angélica, pues hablamos con la instructora Yuri. Aunque yo sé que la instructora Yuri les ha ofrecido a ustedes asesorías personalizadas para aclarar dudas e inquietudes, pero sin embargo, yo vuelvo y le digo a ella que haga una general. ¿Qué es lo que pasa? No quiero sonar como la abogada de los compañeros, pero sí tengo muy claro de por qué a veces tienen que devolverse a corregir cositas. Porque si nosotros en el estudio técnico colocamos unos costos que no son reales o unos costos muy elevados, pues lógicamente la viabilidad nos va a arrojar negativo, ¿cierto? O nos va a aparecer errores más adelante cuando llegamos a lo organizacional y a la viabilidad. Es muy importante que tengan en cuenta que en el estudio técnico, cuando ustedes hacen la ficha técnica de su servicio, de su producto, sacan los costos de mano de obra, no sé si van en el estudio técnico, los costos de insumo. Ese tipo de información debe ser real, ¿cierto? ¿En qué sentido debe ser real? Si yo digo que yo necesito un escritorio, necesito un computador, necesito un celular, necesito una impresora, pues yo debo colocar precios de lo que vale hoy en día esos insumos. Porque si bien es cierto, esto está en el papel y se genera, son proyecciones a un futuro, yo tengo que trabajar con base a la realidad, ¿cierto? Porque si no, las ganancias y esa viabilidad no va a dar una información real. Entonces, de pronto a veces en ese orden de ideas, cuando ustedes hicieron mercados, de pronto colocaron una información que no era tan real o colocaron, a veces se equivocan mucho ustedes y como que no caen en cuenta. Voy a poner un ejemplo. Que hablamos, no, es que yo solo voy a tener una persona para mi empresa, ¿cierto? En mi proyecto voy a contratar a una persona. Esa persona es el torero de todo, va a ser la administradora, va a ser la gerente, va a ser la contadora, va a ser la vendedora, ¿cierto? Pero yo solamente yo le digo, lo voy a pagar por horas. Y resulta que no podemos trabajar por horas, necesitamos trabajar con base al salario mínimo de hoy, ¿cierto? Entonces, cuando hacemos esas informaciones de esa manera, lógicamente que ya en el estudio técnico y en la organización legal, la información sale con errores o le salen unos costos demasiado elevados. Entonces, eso hace que de pronto no se esté generando una buena viabilidad y posiblemente sí hay posibilidad, haciendo las debidas correcciones, que quede una información más precisa y más clara. ¿De acuerdo? Lorena. Sí, profe, buenas noches. ¿Me escuchas? Buenas noches. Sí, dando continuidad a lo que dice mi compañera.
Esto del producto mínimo viable, sí, la profesora, pues a veces, digamos, nosotros enviamos el trabajo y nos dice que corregir esto. Lo corregimos y nos lo devuelve y nos dice que toca corregir algo que ella ya ha dicho que está bien. Entonces, pues nos tiene confundidos porque en unas está bien y cuando le mandamos las correcciones, entonces ahí, no, que eso, no, que ya nos da otra a corregir lo que ella nos había dicho que estaba bien. Entonces, pues, la verdad es un... Bueno, en como un ese poquito sentido, confusos. yo que los invito, saquen el pantallazo de las observaciones cuando la aprobaron o las observaciones que le hicieron y se los mandan a la instructora Pineda, que es la encargada del área de mercados, y le dice, profe, le estoy mandando estos pantallazos porque estamos confundidas. Acá usted nos pidió esto y nos aprobó, y aquí ya nos está diciendo otra, entonces, por favor, nos aclara un poquito, que, porque puede ser que le haya aprobado, pero cuando ya la producto mínimo viable, vamos a decir, el producto mínimo viable les aprobó, en el 2 les aprobó, pero en el 3 les está pidiendo corregir una diapositiva. Sí. Entonces, a veces esa, para el 3, Sí. de pronto la información, ella cae en cuenta que esa información de una diapositiva no es la mejor y se la hacen y por eso la hace corregir, ¿cierto? Porque nosotros, Ok, vale, gracias. como a ustedes les pasa, a nosotros nos pasa. Como somos ustedes, nosotros tenemos en este momento, ¿cuántos? Como casi 80, 90 aprendices en los distintos Así grupos. es. Entonces, a veces de pronto yo te estoy corrigiendo a ti y corregí el anterior y me confundí porque acabo de terminar de revisar otro. Entonces, a veces como que no cambio en el momento el chip y puedo equivocarme, ¿cierto? A veces nos pasa eso y es sin ninguna intención, sino que tenemos tanto trabajo y a veces llega un momento en que nos equivocamos. A veces, por ejemplo, yo sé que nos pasa a todas en un momento dado y a ustedes también, que nosotros le decimos, por favor, Lorena, te mandé a ti unas observaciones de corrección y sigo con el otro, entonces tengo a Lorena metida en mi cabeza, entonces le escribo a Jefferson, hola Lorena, por favor, corrija. Y no me doy cuenta que le coloqué Lorena y no Jefferson, ¿cierto? Pero es porque si estamos atendiendo tantos frentes, tantos aprendices seguido, pues a veces nos pasa eso, hay un cortocircuito en un momento dado. Entonces, sí es importante, si tienen esa inquietud, yo les sugiero que entonces tomen el pantallazo de la información A y la información B y se la manden y le dicen. Profe, mire, es que estamos revisando y quedamos perdidos porque en esta primera nos puso esto, ahora nos está colocando eso, entonces no sabemos cuál de las dos es, a qué apunta la que usted nos está observando. Es como la recomendación que les hago. Bueno, Lorena. Bueno, señora, muchas gracias. Sí, señora, mañana hablamos con ella. Sí, igual yo también le comento y le digo que esté pendiente. Pero sí, a veces de Buenísimo. verdad que no es con mala intención, sino si hemos trabajado 2, 3 fichas y van más o menos en la misma actividad, pues es como complejo a veces como que ubicarnos nuevamente. Pues ese no es el Sí, ideal, sí, porque lógicamente. ¿Cierto? esta Pero a última veces nos recta, pasa. sí, porque esta última recta está complicada. Sí, sí. Pero ahí Entonces a vamos, veces ahí vamos. pasa eso, nos pasa eso y de pronto ya es el cansancio, ya he trabajado con tantos aprendices y de pronto ya en el último no estoy siendo tan, ¿qué se diría? No digamos que no estoy siendo consciente, pero ya la atención mía también se está cansando, ¿cierto? Entonces puede pasar eso y cometemos ese error, pero eso es corregible, no hay ningún problema. Muchas gracias, profe. Bueno, listo. Entonces vamos a revisar la plantilla de sustentación, por favor. Le van a poner mucha atención a la explicación para que ustedes, los que ya van aprobando cositas, pueden ir avanzando de a poquito, de manera que cuando ya el 14 o el 20 de junio, ustedes ya la tienen prácticamente organizada y ya les quedarían muy poquitas diapositivas a completar.
Por eso es que les estamos informando desde ya, para que puedan ir a procesando, a trabajando con calma, ir adelantando, ir organizando en los tiempos pequeños y así no les va a quedar tiempo suficiente de repasar, revisar y terminar de organizar. Listo, Lina. Listo, Claudia. Buenas noches nuevamente, chicos, Claudia. Entonces me indican, por favor, si visualizan la presentación. Sí. Quedó pequeña. Sí, la estamos viendo en la mitad. Ya, ahora sí. Sí se Ya. cuadró ya. Listo. Entonces lo voy a poner en modo presentación. Esta plantilla, chicos, la encuentran en el programa de ustedes, ahí en el Sayuna de Proyecto Productivo. Dentro de los formatos y plantillas se encuentra esa, que es la de sustentación final. Yo ya le quité la hojita de instrucciones, tiene una plantilla primera, una diapositiva primera, con las instrucciones. Esa se debe quitar al momento de la sustentación y del simulacro. ¿Listo? Entonces acá les voy a ir presentando y les indicaré pues qué información va de cada uno. Esto es para los proyectos. ¿Listo? Entonces va de cada uno. Si es de pronto equipos de 2 personitas, pues harían esta misma plantilla y serían las mismas actividades que presenten, y esta es la que van a utilizar al momento de la sustentación que les está indicando la instructora Claudia. Va a ir el resumen de todo lo que ustedes hicieron durante estos 5 meses y medio. ¿Sí? Entonces va todo lo de generalidades, lo de estudio técnico, mercados, el producto mínimo viable, organizacional y legal y financiero. Todo va a ir condensado acá. Esta es la presentación que ustedes van a realizar. Cuando ya vayan a culminar, con él sustentan y con él obtienen el puntaje de aprobación de la modalidad para que pueda hacerse el proceso de certificación. ¿Listo? Entonces, por eso de estar muy bien presentada, por eso se va a realizar el simulacro para hacer ajustes y correcciones antes de la sustentación y que la sustentación salga muy bien. ¿Listo? Entonces, importante, chicos. Como les indicó la instructora, no modificar la plantilla. ¿Sí? Si ustedes miran acá, tiene un codiguito. Este es el código de calidad. Entonces, la plantilla debe dejarse tal cual está. No se puede modificar, no le podemos agregar imágenes, colores. Quedan muy bonitos, pero es una plantilla que está desde Bogotá ya establecida. Entonces, no la podemos modificar. Acá, chicos, pues, como lo tengo en modo presentación, no me da la opción. Pero en la plantilla ustedes pueden manipularla, así como agregar la información que ustedes necesitan, que ya trabajaron. Importante, chicos, en la plantilla va todo lo que ya les aprobaron, ¿sí? Por eso es tan importante y por eso tenemos tanto tiempo, porque al final, en este caso, yo voy a apoyar con la revisión, ¿sí? Es actividad de la instructora líder, pero como Leonor está incapacitada, pues yo haré las funciones de revisión de la de esta, y sería 25, 26, 27, ¿sí? Que están relacionadas con plantilla de sustentación. Y Claudia, la bitácora 11, que sería la 28. Entonces tenemos el lapso del 15 de junio hasta el 15 de julio para tener esto súper bien y que esté todo y que ustedes ya estén al día con sus 28 actividades para la sustentación. ¿Listo? Entonces, acá van a buscar toda la información que ustedes ya aprobaron en sus estudios anteriores. Importante el nombre del proyecto, chicos. Acá van a colocar el nombre del proyecto, de la idea de negocio que ustedes tienen. ¿Sí? Muchos puede ser la misma con la que iniciaron, con la que se inscribieron, otros hicieron unas reformas y cambió totalmente. Entonces acá importante, bien bonito, el nombre, tal cual está, el nombre del proyecto iría hacia la izquierda, ¿cierto? Y el nombre del aprendiz, su programa y su ficha hacia la derecha. ¿Listo? Es la pantalla. Entonces acá, nombre completo, si son 2 aprendices, entonces el nombre de los 2 aprendices, el nombre del programa de formación al que pertenecen y pueden incluir la ficha. Es simplemente reemplazar la información. Y acá pues el nombre de la plantilla, procurar que quede bonito, estético, que se separen, que no quede uno como muy encima del otro.
¿sí? Por eso hacemos la revisión de la plantilla preferiblemente antes del simulacro. ¿Por qué? Porque nosotros ahí en el simulacro ya vamos a cuánto se está demorando, si hay algún ajuste adicional a la plantilla. Cuando ustedes la envían antes del simulacro, pues van a estar más seguros, la plantilla va a estar más organizada y acorde a lo que se pide. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes, importante, chicos, la sustentación, y lo vamos a hacer desde el ejercicio del simulacro, cámara encendida durante todo el proceso. La instructora les dijo, ustedes van a tener 30 minutos para la sustentación. Total, es una hora que nosotros separamos para la sustentación, porque ahí van a tener 30 minutos para proyecto. De esos 30 minutos, 20 son para el proyecto y 10 para producto mínimo viable, y deben de proyectar el video que están organizando con la instructora Milena Pineda de producto mínimo viable. Sí, se debe proyectar ese video. Entonces ahí tienen los 30 minutos. Después vamos a pasar a hacer recomendaciones, observaciones, felicitaciones por parte del público que va a estar observando. ¿Quiénes están? La instructora de seguimiento, Claudia Inés, estaría yo, o en el caso de que Leonor se pueda conectar, pues estará Leonor acompañándonos, que es la líder de ustedes. Posiblemente nos puedan acompañar de Bogotá los facilitadores del proyecto productivo y el coordinador académico, ¿sí?, de nuestro centro. Entonces son las personas que nos estarían acompañando, pues el aprendiz que nos va a sustentar. Entonces, cámara encendida durante todo el tiempo, se hace la sustentación, se hace la recomendación, después vamos a aplicar una rúbrica que es con la que se va a evaluar la sustentación. La instructora les mencionaba a ustedes, si ustedes modifican el tipo de letras y modifican algo, eso disminuye el puntaje, porque en la rúbrica se evalúa la plantilla, se evalúa la manera como ustedes manejan el tema. Si ustedes leen mucho, eso les va a bajar puntos. Si la plantilla no es acorde, va a bajarles puntos. Si de pronto ustedes no encienden cámaras, pues les va a bajar puntos, que va a dejar una nota muy bajita. Para el aprobado se tiene de 70 a 100 puntos. Sí, pues lo ideal es que ustedes saquen por encima de 90, que hagan una muy buena sustentación. Para eso se van a preparar, para eso tenemos este tiempo, se va a hacer el simulacro con mucho tiempo para hacer los ajustes respectivos. ¿Listo? Entonces, tener como en cuenta todas esas pautas. Después de rúbrica vamos a hacer lectura de un acta en donde quedan los puntajes obtenidos. Se va a hacer el tercer momento, que es la evaluación final. Esa es la actividad 29. La 30. La 29 es la rúbrica. La 29 es el tercer momento de la evaluación final y la 31 es la bitácora 12. Entonces, en ese último momento de la sustentación vamos a hacer esas tres actividades. ¿Listo? 29, 30 y 31. Que es ya con lo que ustedes terminan, culminan para hacer el proceso ya de certificación. Entonces, retomando, compañeros, tenemos los objetivos. Estos ustedes los colocaron desde generalidades y también lo trabajaron con Claudia en producto mínimo viable. Entonces los van a plasmar acá. Importante lo que les decía la instructora, los tamaños de las letras, los cuadritos, por ejemplo acá. Si ustedes no van a manejar los espacios, los 5 espacios, pueden eliminarlos, pero que los otros cuadritos queden centrados, organizados, el mismo tipo de letra en cada cajoncito, el mismo tamaño, ¿sí?, para que quede muy bien a la vista, ¿sí?, que eso también se califica con la rúbrica. Entonces, el objetivo general, los objetivos específicos o el objetivo específico, ya sabemos eliminar lo que no necesitemos, porque eso nos va a quitar espacio y puede generar distracción al momento de la sustentación, para nosotros y para el público que nos está atendiendo. Lienzo del proyecto también lo trabajaron con Milena Pineda, es pasar la información. Entonces, aquí es solo ustedes que pasen bien la información que ya está aprobada, que ya han trabajado, ¿sí?, con las otras instructoras. Entonces, por ejemplo, si acá es pequeñito, que quede centrado, ¿sí?, que las nubes queden dentro de los cuadros, que nos ha pasado mucho, que quedan por fuera o que no queda centrado. Y entonces, todo eso son cosas que nosotros mejoramos para ustedes, pues están dentro de las retroalimentaciones, pero ustedes ya sabiéndolo, pues van a evitar que sean atrasos para probar rápidamente la plantilla, ¿cierto?
Entonces, organizar bien, pasar bien la información, igual que la letra no quede muy pequeña, que se pueda leer fácilmente, que quede todo muy centrado. Pasar la información de lo que trabajaron acá. Seguimos con el análisis. Entonces, acá, los cuadritos, los ítems que no utilicemos, los podemos eliminar. Por ejemplo, acá en caracterización del cliente, que también lo manejaron con Claudia. Si de pronto ustedes en el cliente no van a manejar personas sino empresas, entonces pueden quitar estas personas, ¿sí? Y dejan solo empresas, lo dejan centradito. Si van a manejar personas y empresas, entonces los pueden dejar los dos, pero bien organizados, ¿sí? Bien presentados. Igual acá el número de personas o empresas que sea legible, de un buen tamaño y que pues sea, se explique. Son 5 empresas mensuales o vamos a acaparar 150 personas mensuales. ¿Listo? Los precios, compañeros, por favor, de acuerdo al número de productos o servicios, ustedes los van a colocar. Entonces, precio 1 sería del producto 1 o del servicio 1. Si ustedes no tienen sino un servicio, un producto, dejan solo 1 y colocan el mínimo y el máximo que tendría de costo ese producto. Entonces, los ubican bien ubicaditos dentro de los cuadros que se tienen establecidos. Estos iconos no se pueden cambiar, se deben de conservar. Acá en la zona de oferta del producto, entonces el país muy claro, si es Colombia o va a ser en el exterior. A veces hemos encontrado aprendices que van a exportar o van a importar productos, entonces aquí pues cambiaría el país. Departamento donde ustedes van a trabajar, por ejemplo, estamos en Pereira y lo vamos a hacer en Risaralda. ¿Cierto? Entonces, departamento de Risaralda, ciudad Pereira, tener muy claro que a veces se nos confunden y nos dicen, no, en el departamento de Pereira, en la ciudad de Risaralda. Entonces, muy claro como esa parte geográfica, determinar las ciudades, los departamentos donde ustedes van a trabajar. Y pues acá se explicaría si va a ser en una zona rural, si de pronto es en una zona específica de esa ciudad o va a ser de toda la ciudad donde ustedes van a llevar a cabo el desarrollo de su idea de negocio, su proyecto productivo. Los competidores, chicos, muy importante. Si no tienen o no cuentan con los 5 competidores, pueden eliminar, ¿sí? Y en cada espacio, acá el competidor, colocar el nombre. Si se puede, una breve descripción de qué hace, ¿sí? ¿Qué hace esa empresa o ese competidor con relación a lo que yo estoy presentando? Que sea coherente, porque a veces nos colocan un competidor que nada que ver con lo que yo estoy presentando o con lo que yo estoy ofertando de servicio o de producto. Entonces, que esté relacionado. Yo hago una breve descripción para el momento de sustentar, saber que eso me sirve a mí de guía para explicar de qué se trata ese competidor y también al público que está observando mi presentación. Es algo breve de esa empresa que se convierte competidora para mí. Las estrategias también lo trabajaron con Claudia Pineda en la plantilla de producto mínimo viable, verificar muy bien, colocar, si yo no necesito todos los cuadritos, entonces puedo eliminar y dejar solo los que voy a trabajar. Centrados, si solo trabajo 1 o 2 estrategias, entonces bien centradas, ubicadas dentro de la plantilla. Acá colocamos los nombres de la estrategia, ustedes lo manejaron así en la plantilla con Claudia, entonces colocan los nombres de la estrategia y pues acá la descripción de qué hace referencia a esa estrategia. En la distribución, perdón, entonces ya lo que manejaron con las instructoras, si va a ser directa, indirecta, si va a ser por local físico o va a ser de manera virtual, canal corto, canal largo, si se va a manejar servicio a domicilio, entonces dejan los cuadritos de la información que ustedes van a manejar con relación a la distribución de sus productos o servicios, forma de cómo lo van a distribuir, si es intensiva, selectiva, exclusiva, de acuerdo a lo que ustedes ya hayan colocado en la plantilla con la instructora Claudia y que ya tengan aprobado. Listo, si ustedes hacen ajustes con la información, debe estar todo aprobado por la instructora técnica con la que manejaron la información. Y acá, pues, si tienen otras estrategias de distribución, colocarlas
o ampliar la justificación para que quede más como organizado, que haya mayor información con relación a lo que estamos presentando como producto o servicio. Bueno, acá en el análisis de estudio técnico hay información relacionada con estudio técnico que ustedes diligenciaron. Acá también va información que ustedes manejen en el formato 144. ¿Listo? Que esté aprobado. La ficha técnica, muy bien, si tienen un producto, entonces dejarían solo una ficha técnica. Si tienen varios productos, entonces copiarían el cuadrito y toma o transcriben la información, ¿cierto? Esto lo manejaron en la pestaña de estudio técnico del formato 144, entonces pasar la información, la imagen de ese producto o servicio que yo estoy ofertando, que quede bien organizada, legible, visible, centrada, la información acá también que no quede muy pequeñita, que a veces el cuadro es grande, pero la letra es diminuta, entonces mirar, si necesito ampliar, el cuadro se puede ampliar. ¿Sí? Yo aquí me paro en el cuadrito y él da con la flechita de las 4 direcciones, me da para ampliarlo, que la información quede clara, concisa y esté dentro de lo que me autorizaron o lo que me aprobaron en el formato 144. ¿Listo? Y la imagen también que manejamos en el producto y servicio. Entonces, si son 2, pues colocamos 2. Acá se puede ubicar la otra o podemos utilizar otra plantilla para otra ficha técnica. Y tener en cuenta cambiarles acá la numeración a la ficha técnica. De si es la 1, si es la 2, si es la 3 o si es la 4. ¿Sí? Por cada producto o servicio sabemos que hay que montar una ficha técnica con sus especificaciones, justificaciones y la información que se requiere y que ustedes ya tienen en sus formatos. ¿Listo? Pasamos a requerimientos y activos. Entonces, perdón. Si hay alguna información que yo no voy a manejar, por ejemplo, los emovientes o cultivos, yo lo puedo eliminar. Elimino aquí y elimino acá. Si yo no necesito herramientas y otros, puedo borrarlos. Si de pronto yo la infraestructura no la voy a manejar porque va a ser totalmente virtual, no requiero un sitio específico porque va a ser en mi casa cumple con las condiciones para desarrollar mi actividad, entonces no requiero infraestructura en adecuaciones, puedo eliminar. ¿Sí? Acá solo van a dejar la información que van a utilizar para llevar a cabo su idea de negocio. Importante, entonces, por ejemplo, acá arriba nos está escribiendo qué necesitamos. Caso de maquinaria y equipos. Yo necesito, ejemplo, una cocedora. ¿Sí? Para bordar, o una bordadora, más bien, una bordadora para las gorras que yo voy a ofrecer dentro de mi emprendimiento, porque es que yo genero marca para las empresas y yo les diseño gorras y estampados y así, sí, más o menos. Sublimaciones, entonces necesito esa bordadora. Entonces, industrial, yo coloco aquí en maquinaria de equipo coloco la descripción, entonces bordadora industrial y el precio total. Si son varios equipos que necesito, entonces solo coloco el nombre del equipo y el total de todos los productos. No voy a discriminar el precio de cada uno de los elementos. ¿Sí? Entonces, voy a necesitar, ya teníamos la bordadora industrial, de pronto que necesitemos una plancha industrial. ¿Cierto? Ejemplo, estamos acá hablando de ejemplo. Entonces coloco una y una que es y cuánto me valdría el total esas dos máquinas. ¿Listo? Importante que los totales vayan en tinta negra porque a veces no los dejan en color rojo así, por ejemplo, como esta, y eso nos indica una alerta. Entonces, esto ir en tinta negra. ¿Listo? Y acá vamos a colocar el equipo, por ejemplo, de comunicación. Necesito 5 celulares, entonces coloco 5 celulares de alta gama y el total de esos 5 equipos. ¿Listo? Y así con cada ítem que vamos a utilizar. Acá importante, chicos, que nos pasa mucho. Esta frasecita la debemos dejar. Debe quedar el negro y acá vamos a colocar el total de todo.
Entonces vamos a sumar todos estos totales y acá vamos a colocar el total de los requerimientos. Entonces todo fue, yo sumé todo esto y me da 15 millones. Entonces valor total de requerimientos activos, 15 millones. Importante colocarle puntuación a las cifras. Entonces son 15 millones, 15, el guioncito arriba de millón, 000.000, y ahí me quedan los 15 millones. ¿Listo? Que a veces nos dejan las cifras ahí, entonces yo solo leo cifras, no leo valores. Y al momento de sustentar, pues se va a confundir la persona para sustentar y la persona que está recibiendo la información. Entonces es muy importante que en todo donde haya cifras, vaya la puntuación, ¿sí? Correspondiente. Acá en presupuestos de costos y de producción, toda esa información ya la manejaron con las instructoras. Está relacionado con estudio técnico y también con lo de financiero que manejan con la instructora Yuri Marcela. ¿Listo? Que es lo que venían trabajando con la instructora Sandra. Entonces, lo que les apruebe Yuri es lo que van a manejar acá. Sí, porque ella es la última instructora que está manejando la información. Entonces, recuerden que Yuri está con técnico, con organizacional y legal y financiero. Entonces, todo lo que trabajen con ella sería lo que sería aprobado aquí y lo que manejaríamos para la sustentación. ¿Listo? Entonces, acá con lo de presupuestos de costos de producción por servicios o por productos, lo que no necesitemos lo borramos. Si digamos solo tengo un producto o solo tengo un servicio, dejo uno nada más y elimino los otros y procuro que este cuadrito me quede más centradito, que no quede este espacio muy amplio. ¿Listo? Más que todo es por la estética de la diapositiva. Importante, colocan el valor unitario de ese producto o servicio, el valor mensual. ¿Listo? Ese producto al mes, ¿cuántos voy a sacar? ¿Cuánto me valdría al mes? ¿Sí? Entonces, sacamos cuánto me valdría la producción de ese solo producto o servicio al mes y después al año. Importante conocer esos valores, de dónde salen, porque nos ha pasado que cuando estamos en sustentación, las personas que sirven como jurados, por así decirlo, preguntan que los dineros, cómo salieron, los costos que ustedes conozcan, y cuando están sustentando, no se salten esa información, porque es importante conocer ustedes cómo hacen ese costeo de un producto, cuánto me sale para la producción, cuánto me vale esa camisa a mí, sacándolo todo el proceso que yo hice, o ese diseño publicitario, o ese mercado que hice, o esa contabilidad, cuánto me lleva el proceso para yo ofrecerle el producto o servicio y cómo saqué los precios de ese producto o servicio. Entonces es importante manejar esa información, tenerla muy clara acá, para que no la den a conocer al momento de la sustentación. Igual acá en el presupuesto de costos de producción proyectadas son las proyecciones de acuerdo a los porcentajes que ustedes están manejando en las plantillas. Acá colocan el producto o servicio que estén manejando. Los que no van a utilizar los pueden eliminar. ¿Listo? Solo dejan la información de los cuadritos que tienen. O sea, el producto o el servicio. ¿Listo? Y acá pues la proyección del año 1 y ya de acuerdo a los porcentajes que tienen impresos o ya incluidos dentro de la plantilla 144 sería lo que se va proyectando acá por los 5 años. ¿Listo? Y acá el total, por ejemplo, si ustedes tienen varios productos o servicios, entonces entre esos productos y servicios, ¿cuánto me darían en el año 1, en el año 2, en el año 3, año 4 y año 5? ¿Listo? Al momento de sustentar, hay que hacer lectura de las cifras, entonces por eso también importante la puntuación. Esto, como acaban cifras numéricas, porque muchos que hacen copian cantidades, porque en la tabla les aparece cantidades y entonces ustedes copian son cantidades, acaban cifras. Si yo tengo que voy a sacar al mes 500, ejemplo, productos de ese estampado, tengo proyectado. Entonces, yo esa cantidad la voy a multiplicar por el valor unitario que tengo, ¿cierto? Para saber cuánto sería al mes y cuánto sería al año. Entonces, acá van precios, puntuación y que queden en negro esas cifras, o sea, la tinta quede negro. Y leemos cifras cerradas. Por ejemplo, son 15.851.370 pesos.
¿sí? Entonces yo lo redondeo, entonces 15.850.000. ¿Listo? No leería los pesos para no enredarme, cifras cerraditas, para yo no enredarme y que pueda darle la información clara a la persona. ¿Sí? Entonces utilizamos cifras cerraditas, sin los pesos. Ahorita tenemos el espacio para dudas y preguntas, vayan anotándolas para que no se les va a olvidar de pronto dudas, inquietudes que les vayan a generar. Requerimientos y mano de obra directa. Bueno, estas son las personas que van a tener contacto directo con el producto o servicio que ustedes vayan a manejar. Tenemos otro personal que es el administrativo. Acá en mano de obra directa, ¿quiénes entran? El domiciliario, el diseñador gráfico, el diseñador de piezas publicitarias, también entraría aquí el asesor de ventas o el asesor de productos y servicios, ¿sí? Quien tiene contacto directo con ese producto o servicio. Entonces, importante, lo que no necesitemos acá de cargos lo podemos eliminar, eliminan el icono y eliminan los cajoncitos y que quede centrada la información. O sea, el cuadro que quede centrado. Nombre del cargo. Entonces, mensajero o diseñador gráfico, o de pronto el asesor, el de atención al cliente, servicio al cliente. Ese es el cargo. Tipo de contrato, contrato por horas, indefinido, prestación de servicios, de acuerdo a lo que han visto con Yuri Marcela, ¿cierto? Una organizacional y legal. Y el valor neto pagado, entonces, ¿cuánto va a devengarme esa persona? Es el mínimo, entonces colocamos el valor, ¿sí? No es acá si es el mínimo o entonces es menos del mínimo. Acá colocamos la cifra que se devengaría como salario esa persona. ¿Sí? Colocamos igual las cifras con su puntuación. Que la letra quede visible, que a veces nos colocan en 8, en 9 y es muy pequeña la letra. Pues, que cuando yo amplíe podamos leer bien la información que hay en estos cuadros. ¿Listo? El organigrama, importante, respetar la plantilla, que a veces nos cambian y nos hacen unos organigramas a colores muy bonitos, pues recuerden que esta plantilla es de calidad, entonces no podemos alterarla. ¿Sí? La plantilla se deja trabajar, ustedes pueden colocar los rangos, entonces acá en la cabeza va los administrativos de altos rangos, recuerden que va jerárquicamente distribuido, esto también ya lo manejaron con Yuri, el organigrama que ya les aprobó es el que van a manejar acá. ¿sí? Y es el que van a sustentar. Entonces, gerencia, si tenemos, por ejemplo, área contable o área de producción, entonces los jefes de esas áreas, y abajo ya va el operario. Entonces, diseñador gráfico, el diseñador de software, secretaria, ¿sí? De acuerdo a lo que ustedes ya tengan con ellos y que queden con los mismos espacios. Y de pronto yo no tengo aquí, sino digamos el contador, que él es administrativo, entonces gerente, contador, no tengo acá, puedo eliminar, ¿sí? Elimino este cuadrito y la persona que está al lado. Entonces dejo solo esto. Y entonces el contador se encarga de manejarme a esto. Ejemplo, para la parte financiera, entonces lo colocamos acá. ¿Listo? Entonces, con el organigrama. Seguimos con requerimientos de mano de obra administrativos. Entonces, acá iría todo el personal administrativo que yo voy a necesitar en mi proyecto. Entonces, el gerente, ¿cierto? Que es la cabeza, necesita, si en mi proyecto está, yo lo trabajé con Yuri, yo lo coloqué ahí porque recuerden que esto genera gastos. Entonces, yo voy a colocar que yo dije un contador y yo dije el auxiliar contable y yo dije la secretaria. Entonces, todo ese personal administrativo iría acá, ¿sí? Que son los que se encargan como tal del pago de nómina, de dirigir, coordinar ese proyecto. Entonces, igual, nombre del cargo, gerente general, contador, administrador de punto, ¿sí? Ejemplo. Tipo de contrato, lo mismo, mano de obra, hora de labor, prestación de servicios,
indefinido, fijo, y el valor neto que se devenga esa persona. Lo que no vayamos a utilizar, lo podemos eliminar igual y que ese cuadrito que nos quede bien centrado. Gastos administrativos de la unidad. Entonces, acá reemplazamos rubros. Estos son los gastos que ustedes van a tener. Por ejemplo, los servicios, arrendamiento, pago de nómina administrativa y de mano de obra directa. Todos esos son los gastos que vamos a tener al mes. ¿Listo? Y se va a hacer una proyección a 5 años de cuántos gastos vamos a tener. Entonces, acá reemplazamos rubros por cada uno de los sitios. Entonces, el salario, también tenemos internet, porque hay que pagar mensualmente internet, el arrendamiento, servicios públicos, los voy a colocar acá y acá el valor mensual, el valor anual y ya las proyecciones que ustedes realizaron con la instructora Yuri. ¿Sí? Importante, chicos, no me vayan a traer el cuadro que manejaron allá y me lo copian y me lo pegan acá. Es trabajar sobre este cuadro, ¿listo? Pasar cifras, las cifras y las pasan, más no el cuadro. ¿Listo? Lo manejan todo en este cuadro. No se permite que sea un pantallazo y yo lo pegué acá, sino que se ha trabajado directamente en los cuadros que tenemos. Se coloca la información. Importante la puntuación de las cifras, que todo quede en letra negra, ¿sí? Que no queden cifras en rojas, por lo que les digo. Cifras en rojo nos indican alerta. Entonces, si ustedes dejan eso, pues es algo que nos está indicando, no, ya no fue viable el proyecto. Entonces, todo, por favor, cifras más que todo en letra negra, o todo lo que manejemos en letra color negro o blanco, en este caso, por ejemplo, acá, con los títulos. ¿Sí? La viabilidad financiera. Entonces, por ejemplo, esto es lo de las cifras rojas que yo les digo, estos valores se reemplazan de acuerdo a las proyecciones de cada proyecto, de acuerdo al producto o servicio que están ofreciendo. Importante que estas cifras me queden así, con el símbolo peso, con la puntuación, pero en color negro y de acuerdo a los valores que a ustedes les aprobaron. ¿Listo? Entonces, a la vista debe quedar así, pero ya con la información de cada uno de sus proyectos, dejan los productos o servicios que tengan, eliminan las otras filas que no van a utilizar. Igual acá, dejan los que van a utilizar nada más, eliminan las otras filas que no van. Que acá sea la información que les arrojó su cuadro de viabilidad financiera, lo que están manejando con Yuri Marcela. Que quede en tinta negra, que quede la puntuación de las cifras. ¿Listo? En los estados financieros, igual revisar, chicos, porque a veces nos pasan en una sustentación los jueces, por así decirlo, las personas que nos acompañan desde Bogotá, estos cuadros verdes no tenían el mismo tamaño y por ahí se nos pegaron. Entonces, ustedes así acá lo están viendo que todos tienen el mismo tamaño, están alineados, así deben de estar al momento de la presentación cuando envíen la plantilla, que ustedes verifiquen que estén bien alineados, que tengan los mismos tamaños. Entonces, igual acá reemplazamos por valores. Todo sí se debe diligenciar, son las proyecciones que vamos a hacer de ingresos por venta en el primer año hasta el quinto año, de egresos o lo que gastamos, ¿cierto? Del primero al quinto año y las unidades netas de ganancias que se obtienen del primero al quinto año. Que estas cifras, así sean negativas, porque nos ha pasado, no quiere decir que negativo, entonces ya perdí, ¿sí? Porque lo que buscamos es que ustedes tengan la capacidad de decirme, ¿es viable o no es viable? ¿Por qué no fue viable? ¿Qué me pasó? ¿Qué ajustes debo de tener para tener en cuenta en caso de que yo quiera llevar a cabo este proyecto? ¿Qué ajustes les voy a hacer al futuro? Porque eso no lo preguntan en la sustentación. ¿Usted quiere continuar con el proceso o solo lo hizo por el ejercicio? ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué le pareció más difícil? Entonces, tener como en cuenta de dónde salen esos precios. Importante en las sustentaciones, esta parte financiera, ¿sí? No saltarnos las tablas, explicarlas, manejarlas, ustedes conocer de dónde salió cada rubro, cada valor, cada gasto,
esos ingresos, cuánto fue la tasa de retorno, cuándo voy a tener las ganancias de esta idea de negocio. Entonces, manejarlo muy bien. Igual como son cifras, entonces la puntuación y que quede en letra negra, así sea o en blanca. Sí, aquí en este caso sería letra blanca. Si me quedó un dato negativo, pues no lo voy a colocar en rojo. Coloco el negativo y en la cifra obtenida con la puntuación respectiva. ¿Listo? Y acá, en el análisis de la viabilidad financiera, verificar muy bien la información. Esto ustedes a medida que van diligenciando el cuadrito, pues se les va a cambiar. Va dependiendo de... Esta es como la inversión que se tiene, de dónde proviene el dinero para la financiación del proyecto. Si el 100% es mío, entonces debe aparecer el 100% de un mismo color. Por ejemplo, en este caso, el azul oscuro que está aquí representado con el 40%, sería capital propio. Si el mío es 100%, pues estos no van a aparecer y me va a aparecer el 100%, ¿cierto? De esta gráfica en oscuro porque me está indicando que todo el presupuesto corre por mi cuenta. Si la financiación entonces está distribuida, yo saber, porque hay que explicarle, ¿cierto? A la persona que me está viendo, bueno, mi financiación entonces tendría, por ejemplo, en este caso, capital de socios el 30%, 40% propio, y acá abajo están los otros datos, sino que como estoy presentando no puedo ampliar, pero aquí estarían los otros que es préstamo bancario y otros. Sí, otros lados de financiación, ustedes explicarlo, conocerlo, esta es la parte que más necesitamos que ustedes manejen porque nos deben de explicar, bueno, cuál es la relación costo-beneficio, cuándo es el año de recuperación de inversión, si al 1, al 2, al 3 o al 5 años, o va a ser una inversión que me dio negativo. Importante, estos símbolos numéricos se quitan y solo se deja el dato con el símbolo correspondiente. Entonces, tasa de retorno, cuánto es el porcentaje de retorno que voy a tener, cuál es el valor actual de la inversión que necesito para todo mi proyecto. Entonces, me dio 50 millones. Acá deben de aparecer esos 50 millones, que es el valor representativo de toda la inversión que yo necesito para poner en funcionamiento, ¿cierto? Costo capital, cuánto es el porcentaje. Ustedes a medida que van diligenciando la información, pues les va generando la gráfica, se va diligenciando toda la escala de ese análisis de viabilidad y ustedes manejar muy bien cuánto es esa tasa de retorno, por qué no me fue viable, porque sí fue viable, qué ajustes debo de hacer. ¿Listo? Ya pasamos a producto mínimo viable, que esto también lo manejaron con la instructora Milena Pineda en la plantilla de producto mínimo viable. Lo que les aprueben para producto mínimo viable 3 es lo que va acá. ¿Listo? Inclusive el video que trabajen con ella sería el que nos presentarían en la sustentación. Importante, y ella les hacía mucho el énfasis, que los títulos no los borren. ¿Sí? Dejan por favor los títulos y ustedes colocan la información adicional. Que al momento de sustentar usted sepa qué quiere decir cada ítem y no se enreden y sea más fácil hacer la sustentación. Entonces, ¿qué competencias de mi programa? ¿Cuáles de ese programa de formación son las que apliqué para el desarrollo de mi producto mínimo viable, de mi proyecto? ¿Sí? Podemos tener muchas competencias en el programa, pero unas específicas son las que yo utilicé para este proyecto. Entonces acá vamos a colocar las específicas, ustedes ya lo vienen manejando y es lo que se va a presentar y lo que se les va a sustentar el día que nos corresponde. La importancia que tuvo la elaboración de ese producto mínimo viable con la funcionalidad de mi proyecto, características diferenciadoras de mi producto mínimo viable, de acuerdo a lo que ustedes realizaron, que los caracteriza o que los hace diferentes al resto de la competencia, qué quieren lograr con su producto mínimo viable, pues bien descrito, bien la información, recuerden tamaños de letras, que todo haya como en la misma tipo de letra, el mismo tamaño y conservar estos títulos. ¿Listo? Estas plantillas recuerden que no se modifican. ¿Sí? Este cuadro o esta plantilla que tienen aquí con estos colores, con esos 5 cuadritos debe conservarse. ¿Listo? Y pueden dejar los títulos como referencia para que no se les olvide de qué se trata cada uno. Entonces, ¿qué hicieron en el avance 1? Ah, no, que logré el logo, que saqué el eslogan de mi idea de negocio, los objetivos los fundamenté. En el segundo, entonces, hice estudio de mercado, verifiqué la población objeto,
Apliqué las encuestas en el tercero para poder obtener el resultado cuarto de mi producto de acuerdo a las encuestas y a la viabilidad, ¿cierto? Entonces van colocando como la información y qué me falta. Acá en el producto final sería como la elaboración del video, según la aplicación de las encuestas que se hacen, obtener los resultados de las encuestas. ¿Y qué me haría falta para llegar? Entonces, poder contar con el capital para llevar a cabo el desarrollo de mi producto, ¿cierto? O culminar el desarrollo de este proyecto para poder llevarlo a cabo, finiquitar, hacer ajustes, todo lo que ya queda como a cada uno. ¿Sí? Pero ya sabemos, conservamos, pueden ampliarlo, ¿sí? Pueden ampliar estos cajoncitos en caso de que haya mucha letra, que no quede muy pequeña la letra, que sea legible, ¿sí? El mismo tipo de letra y que se conserve como la plantilla así, ¿cierto? Como la gráfica. La curva o la línea de tiempo va en manecillas del reloj, que a veces no lo cambian y eso sacan flechas por todos lados. Miren que es una flecha continua que va en direcciones de las manecillas del reloj. Entonces, conservar este gráfico. La matriz DOFA igual, conservar los títulos de cada uno. Entonces, ¿cuáles son las debilidades? ¿Qué observaron ustedes de acuerdo a lo que tienen ya con Milena en la plantilla Producto Mínimo Viable 3? ¿Cierto? Que esto lo están manejando con ella en la plantilla. Pues pasan la información bien diligenciada, que quede con el mismo tamaño de la letra, que si ustedes manejan numeración o manejan iconos, ¿cierto? Para separar cada ítems, entonces lo utilicen y que sea como para los 4 el mismo icono, que quede muy bien a la vista, y que no quede muy saturado y que la información que esté aquí, bien. Con relación a lo que ya trabajaron, las debilidades, las oportunidades, las fortalezas y amenazas, porque eso les sirve a ustedes de herramienta para el momento de la sustentación. Acá, que es la funcionalidad de mi producto mínimo viable, va inserto el video que ustedes elaboraron de su producto o servicio, ¿cierto? De esa idea de negocio que ustedes tienen. Entonces, acá es importante al momento del simulacro y de la sustentación que ustedes hayan ensayado, que se escuche el audio del video que hicieron, que se pueda visualizar. Plan B, si lo tienen cargado en YouTube, entonces tenerlo en YouTube para que no me funcionó aquí, entonces lo pueda colocar en reproducción en YouTube. ¿Sí? Y que nos puedan mostrar, que recuerden que eso es como lo último para hacer la sustentación final del proceso. ¿Sí? Entonces, las gracias. Importante, chicos, la ortografía, la gramática, la división de palabras, ¿cierto? Que se conserve el mismo tamaño de la palabra, el mismo estilo de letra. ¿Sí? ¿Qué es lo que van a mirar, señora? Voy a, si quiere, para ya finalizar que ellos Un les quede ejemplo. muy claro, les voy a presentar una plantilla del grupo anterior, de un aprendiz. Sí, claro. Y después pregunta si tienen, ¿cierto? En el caso de César, ahorita le contestamos, ¿listo? César, cuéntanos mientras voy abriendo la plantilla. Profe, una consulta. Los que Señor. estamos en grupo, ¿la sustentación es en grupo o individual? En grupo. No, en grupo. Deben de estar Ok. los dos con cámara encendida ese día. Y pues Ok, con los que vamos a muchas estar de jurado. No, a ustedes, gracias. Ok, muchas gracias. Espérate que no me la deja. Bueno, se las voy a mostrar porque no me la deja. Vamos a ver si por acá. Ya. Esta es una plantilla de un aprendiz del grupo anterior que finalizó. Entonces, para que la vean rápidamente. Recuerden el nombre del acá pues puse mi nombre para que no fuera el del aprendiz, ponen el nombre, si son en el caso de César que son en pareja, colocan el nombre de los dos, el de César y el de Luis, y el programa. Estos subtítulos no se tocan, ustedes cuando hagan la sustentación y vayan a pasar, por ejemplo, acá presentan, buenos días, mi proyecto es CAPMIT, soy fulanito de tal, de medios gráficos, del programa que sea. Aspectos básicos y generales de la empresaria, lo leen.
Objetivos, mire que acá están los objetivos, acuérdense en lo que yo les dije, ya Lina les dijo, si solamente tenemos 2 objetivos específicos, eliminamos las casillas restantes. Mire cómo debe quedar el lienzo. Acá la estructura de costos, ojo con esto, la estructura de costos no va así, acá va es el valor mínimo y el valor máximo de sus productos o servicios, para que lo tengan presente. Luego análisis y estudio de mercados, mire cómo va, en este caso estos tenían las 2, miren el número de personas, así deben de diligenciarlo. Mire que acá habían 4, ellas se eliminaron los otros. Los competidores, así deben de tener, acá van a colocar lo más significativo que hace ese competidor, ¿cierto? Y que se evidencia porque es competencia mía. La estrategia de mercados, ahí va. Ojo con esto, por ejemplo, aquí, no sé si fue por la presentación que a veces eso se ve, entonces por eso el día de la sustentación simulacro, pues se mirará que quede todo organizadito, mire la ficha técnica como debe estar, los valores, mire cómo deben de ir, los precios. Aquí, por ejemplo, mire que ella solo tenía uno, eliminó el resto de las columnas. Análisis organizacional y legal. Mire que ya eliminó los que no utilizó ella. Lo mismo acá, los datos. Esto acá se ve, pero de pronto es por el Office que tengo en este momento abierto esto, pero esto se ve parejito todo, ¿de acuerdo? Análisis de viabilidad. Los estados. Y acá es lo que ya le decía, acá deben de poner cuánto es el porcentaje, el valor de la inversión, la relación, y acá ya se va reflejando. Entonces, miren aquí cómo van organizando. Colocan lo más significativo. Y ese ya es el video. Listo. Eso es. Ojo con cuando hagan el video, ustedes ya lo tienen hecho, pero les recomiendo por favor que ensayen bien ese video, el volumen, porque a veces no se oye tan bajito que no se alcanza a escuchar en la sustentación. Entonces sí es importante que ese video que ustedes hicieron lo revisen muy bien, revisen el sonido y demás para el momento de la sustentación. Esa es la presentación, así debe quedar la presentación de la plantilla de sustentación. Y para el día del simulacro, que vuelvo y les digo, nosotros les definimos, ahora finalizando junio, la última semana para que se agenden y les definimos si lo vamos a hacer primero 2 o miércoles, jueves y viernes de la primera de julio o 6, 7 y 8 de julio haremos los simulacros. Y para el simulacro deben de tener ya lista esa plantilla de sustentación. ¿De acuerdo? ¿Alguna hora sí preguntas? ¿Inquietudes? Profe, buenas noches. Usted sería tan amable. ¿Usted me recuerda entonces el tiempo de la presentación? Entre toda la presentación es 30 minutos. 30 minutos, ya les voy a mostrar rápidamente como el orden del día, igual el día de la sustentación. Se lo vamos a mostrar, pero ya les comparto el orden del día. Dame un segundito para que ustedes también tengan en cuenta eso. Este es el orden del día. Para el día de la sustentación final van a tener, son 5 minutos que tenemos, y que no sean los 5 minutos, realmente es el saludo y la presentación por parte de la instructora Lina en este caso, que nos presenta a quienes están en sala. Y ya pasan, una vez ellas presentes, ya pasan ustedes a sustentar, que son 30 minutos. De esos 30 minutos son de la diapositiva 1 hasta viabilidad financiera, son 20 minutos.
Y en los 10 minutos restantes de producto mínimo viable hasta el video, incluido el video, se van los 10 minutos para un total de 30. Una vez pasado, ustedes terminan en sus 30 minutos, se hacen las preguntas de las personas que estén en sala escuchando, no, puede ser los de Bogotá, si están los de Bogotá, o una de nosotras, les hacemos una pregunta acerca del proyecto de ustedes. Generalmente las preguntas no son preguntas que los vayan a corchar, no son preguntas de, por ejemplo, este proyecto productivo que te aportó en tu proceso, ¿tú piensas hacer realidad este proyecto productivo a futuro o solamente lo hiciste por cumplir por la certificación? Esas son como los tipos de preguntas. Otra pregunta es, si la viabilidad financiera no fue la mejor, ¿consideras que haciendo los ajustes ya en los costos y en los demás podrías llevar a la realidad este proyecto? Por ejemplo, ese es otro tipo de pregunta, pero son esas. Realmente no son preguntas que los vayan a acorchar ni mucho menos. Luego pasamos a la rúbrica, que es la actividad 29. La actividad 29, ustedes entran en la actividad 29 y se van a dar cuenta que es una rúbrica establecida, que ahí es donde les vamos a calificar. ¿Qué se les califica? Ojo con esto. En la rúbrica es muy sencilla. Ustedes tienen garantizados como el 30 puntos de entrada. ¿Por qué? Porque la primera pregunta es si ese proyecto productivo está alineado con el programa de formación. Todos están alineados con el programa de formación. Ese suma 6 puntos. Si la idea de negocios cumplieron con toda la presentación, utilizaron todo, hicieron producto mínimo, generalidades, producto mínimo viable, financiero, todo lo hicieron, son 20 puntos. Ahí están garantizados los 20 puntos. Entonces, de entrada ya tienen 30 puntos a favor. Luego ya sigue la calidad de las diapositivas. Entonces, si todo está bien presentadito, pues también tienen el puntaje máximo. Si la oratoria estuvo bien, si ustedes hablaron tranquilos, a buen ritmo, buena tonalidad, tienen el puntaje máximo. Si se visualizó el dominio del tema, también tienen el puntaje máximo. ¿Cuándo no tienen el puntaje máximo? Cuando nos damos cuenta que leyeron mal, primero que todo, y leyeron mal, tutoriaban exponiendo, se confundían, ahí sí da para un puntaje bajo, porque nos está demostrando que el proyecto no lo hizo la persona, se lo hicieron, ¿cierto? Entonces, pero realmente los puntajes siempre están entre 80, a veces hemos tenido puntajes del 100%, ¿cierto? Entonces, para que en la rúbrica tengan un puntaje menos de 70 a 75, es porque realmente no se vio empoderamiento de su proyecto y no supo contestar, etc. Luego se hace el acta de sustentación. En esa acta se habla de que ustedes hicieron la sustentación, tuvieron un puntaje de tanto, entregaron hasta la actividad 28, sacaron un puntaje de tanto y se pegan los pantallazos de la sustentación, de la rúbrica y demás. Y una vez hecha la lectura de la sustentación, pasamos a hacer la evaluación final del formato 023, que es la que da el aval de aprobación para la emisión de juicio en Sofía Plus de su práctica. Esos son los momentos, entonces por eso se va 1 hora. Porque ustedes gastan 30 minutos, acá más 5 minutos, más esto, y la lectura del acta y el tercer momento son más o menos entre los 10, 12 minutos. Entonces por eso se gasta 1 hora la sustentación. ¿Les quedó claro? Jefferson. Jefferson, ¿te quedó claro los tiempos? Tienes el micrófono apagado.
Jefferson, no te escuchamos, tienes el micrófono apagado. Habilita el micrófono, Jefferson. No, no te escuchamos. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Todo quedó claro, aprendices? Pues todo no Sí, quedó tan profe. claro, Sí, pero profesor, toca volver a ver el video y toca mirar a ver cómo se organiza todo de la mejor manera y pues los nervios en el momento de exponer, pues toca saberlos manejar porque así uno haya hecho el trabajo, pues de todas maneras van a haber cositas que, que se le van a olvidar a uno. No, Lorena y todos. Realmente, cuando ustedes hagan la plantilla de sustentación, van a terminar de reforzar el proceso de ustedes. Eso sí, tengan la certeza. Si ustedes mismos la hacen, ahí van a terminar de reforzar todo el proceso y el conocimiento lo van a fortalecer. Número uno. Y número dos, si bien es cierto que se les dice no hagan lectura, sabemos que hacen la lectura. Lo importante es que no se note que estoy haciendo lectura, sino que estoy hablando muy fluidamente de lo que hay en cada diapositiva, ¿cierto? Y ustedes van a hablar van a mostrar cada diapositiva y en cada diapositiva van a expresar, pero, y sabemos que hacen lecturas, eso sí no dudamos nosotros, pero es distinto cuando yo hago una lectura que se nota mi empoderamiento a una lectura No, que claro. entonces eso también les da la tranquilidad, o sea, tengan la certeza que con Sí, el Dora, simulacro se buenas van a dar noches. cuenta de muchas cosas y les van a terminar de Claro. fortalecer. Lo otro es que sí, siempre les decimos cuando hacemos el simulacro después, que ensayen esos días, todos los días, le sustenten a un familiar, al esposo, al hijo, al tío, al vecino, al que sea, le hagan la sustentación y les tomen el tiempo, que eso también ayuda a afianzar y a empoderarse mucho más, y el día de la sustentación lo van a hacer mucho más tranquilos y más fortalecidos. Entonces es como de repasar. Eso sí sí. es la recomendación que les hacemos. Jefferson, ahora sí, cuéntanos. No, sí, profe, creo que ahí está el secreto. Y pues la plantilla, irla repasando, irla sustentando antes de. Claro, por eso le digo, lo primero es que ustedes mismos sean los que hagan la plantilla, no me pongan al hijo, ni al tío, ni al primo, ni al hermano, ustedes mismos háganla. Número dos, porque ahí vamos, a medida que voy alimentando una diapositiva, se me voy fortaleciendo esas inquietudes que de pronto en el momento que dice la evidencia no caí en cuenta. Cuando ya lo voy a pasar aquí, empezamos a encontrar mucha información de entender, que a veces no lo entendemos en el momento. Les aseguro que eso les va a pasar. Y dos, que todos los días hagan un ensayito con cualquiera de la familia, no sé, y que les tomen también los tiempos de los 30 minutos. Yo personalmente siempre les recomiendo trabajen sobre 25 minutos, no sobre 30. ¿Por qué sobre 25 minutos? Porque muchas veces a ustedes se les empieza a contar el tiempo cuando les decimos, listo, presente. Y ustedes abren la primera diapositiva, ahí ya empezamos a arrancar con el tiempo. Y a veces de pronto se tienen dificultad que no me deja compartir, que no me abre y ya está controlando. Entonces, por eso siempre yo les aconsejo, trabajemos sobre 25 minutos la exposición, para que esos 5 minutos que tenemos al inicio que se nos dificultó o al final cuando vamos a mostrar el video, también se nos presenta alguna dificultad, pues ahí están esos 5 minutos de los 30. Entonces, esa es la recomendación que yo les hago. No trabajemos exacto con los 30 Dora, minutos, buenas sino noches. hablemos sobre los 25 minutos para esos 5 minutos que tenemos de más, nos quede dentro de las dificultades que se pueda presentar, que a veces pasa por el internet, tantas cosas. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Alcira, buenas noches. Buenas noches, instructora. Una pregunta. Sí. Debemos de hacer el video, ¿cierto? Y nosotros sustentamos sobre el video.
ante el No. jurado, ¿sí? Ustedes sustentan sobre la plantilla. El video es lo último que presentan. ¿Ese video cuál es? El video que ustedes trabajaron en el tercer producto mínimo viable, ¿cierto? Que es el mismo video que ustedes mostraron para las encuestas. Ah, Ese es el video. Ese video ya está hecho. Ese video ya lo Ya hicimos. está hecho, ustedes lo tienen hecho, es simplemente pegarlo ahí en la última diapositiva. Acá les estoy mostrando la rúbrica, ¿sí la están viendo? sí, señor. Mire que en la rúbrica, la idea de negocio, ustedes tienen el concepto de idea de negocio es coherente, sobresale su concepto, ustedes lo tienen. Contenido del proyecto, ustedes aplicaron estudios, generalidades, mercados, todo, 20 puntos, o sea que acá van 26 puntos seguros. Calidad de la información es relevante, contribuye, generalmente acá está entre 11 y 14 puntos, pero casi siempre están en los 14 puntos, o sea que ahí llevamos 30 y 40 puntos. Acá dominio del tema, generalmente está entre 8 y 10 puntos. Acá el dominio es donde nosotros vemos como que se lo están hablando con propiedad y demás. Ortografía y gramática, generalmente pues ya se ha hecho todas las correcciones que siempre tienen 4 puntos. Mire que no, es muy difícil que ustedes hagan un proceso regular. Yo digo, oratoria, lo que yo le digo, se vio la fluidez verbal, se desenvolvió bien en la sustentación, respondió cierto, el tono de voz fue parejo, no habló pacífico que no se escucha. Por ejemplo, si no se habló bien, no se oyó un volumen alto, pero tampoco un bajito que nos tocaba pegarnos al computador para poder escuchar. Demostración, la demostración es el video y el producto mínimo viable, también generalmente están siempre en 20 puntos. O 16, ¿cuándo está en 16? Que el video no se escuchó casi, no se entendió, pero pues ustedes ya lo tienen organizado y si tienen esa dificultad, pues organícelo, están en el tiempo de poder organizar bien ese video. La sustentación, si hubo lectura mínima, volumen apropiado, ¿cierto? Se entendió el producto mínimo viable y demás. Generalmente están entre 8 y 10 puntos. La calidad de las diapositivas, que ustedes no cambiaron las diapositivas, estuvo la información clara y precisa, bien organizada, bien centrada, ¿sí ven? Y el manejo del tiempo, si utilizaron los 30 minutos, 4 puntos, si utilizamos 35 minutos, nos quedan 3 minutos, si ya nos pasamos de más de 10 minutos, 15 minutos, destacamos 2 puntos. Pero mire, generalmente nos da una suma, en este caso, de una sumatoria de 95 puntos para el aprendiz de esta rúbrica de la vez pasada. Entonces, mire O que sea, ahí nosotros está. vamos a sustentar sobre la plantilla. Ustedes van a sustentar con la plantilla que les acabamos de explicar. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Bueno, listo. Entonces, muchachos, ahí les dejamos esta inquietud para que los que ya van al día en sus actividades empiecen a alimentar calmadamente la presentación de manera que finalizando hacia el 20 de junio ya puedan cargar la plantilla en la actividad 25. ¿Listo? Muy buenas noches. Creo que no hay más preguntas. Entonces, si no hay más preguntas, les deseamos La una feliz plantilla la noche. encontramos en la plataforma, instructora. Sí, está en la plantilla, está en los formatos y es la última que dice plantilla de sustentación. Bueno, gracias. Bueno, que estén muy bien. Una feliz noche para todos. Igualmente. Gracias. Gracias, profe. Chao, Gracias. compañeros. Noches, que estén bien. Bueno, feliz noche.